Capítulo 4. Romper las barreras de la longevidad. Prolongar la vida es una eterna aspiración de la ciencia. Desde antiguo, este objetivo se ha perseguido buscando fármacos capaces de promover la longevidad. Tecnologías más punteras como la terapia génica o la medicina regenerativa están aportando nuevos enfoques con resultados prometedores en la lucha contra el envejecimiento. El 21 de abril de 2018 fallecía la japonesa Nabi Tajima a la edad de 117 años y 260 días. Con ella desaparecía la última persona nacida en el siglo XIX. A su muerte, el testigo del ser humano vivo más anciano con una fecha de nacimiento verificada pasaba a su compatriota Chiyo Miyako, nacida el 2 de mayo de 1901. Tajima fue la tercera persona más longeva de la que existen registros fiables, después de la francesa Jean Calment, que murió a los 122 años y 164 días, y la estadounidense Sarah Knauss, que alcanzó los 119 años y 97 días. Casos como estos aún son extremadamente raros. Sin embargo, llegar a cumplir un siglo de vida es algo cada vez menos insólito. Según Naciones Unidas, entre 1990 y 2015 el número de personas centenarias se multiplicó por más de 4, alcanzando casi el 500.000 en 2015, y las estimaciones apuntan que a mediados de este siglo la cifra podría alcanzar los 3,7 millones. Y si bien es cierto que una parte de este crecimiento corresponde al aumento general de la población del planeta, también es innegable que la esperanza de vida se está incrementando. Pero ¿hasta dónde podremos llegar en esta batalla de la longevidad? Es plausible el escenario de algún avance científico radical que nos permita aumentar drásticamente la duración de la vida. Como hemos visto, la biología impone límites a la longevidad. Los cambios experimentados por las células a causa del paso del tiempo provocan alteraciones que acaban llevando a la senescencia, y este es un proceso acumulativo que está sujeto también a la influencia del ambiente. Los mecanismos implicados operan simultáneamente en un organismo, de modo que el envejecimiento comienza a entenderse como un proceso global. Aunque podamos actuar sobre algunas de las vías de forma individual, el gran desafío es desarrollar enfoques integradores que ayuden a frenar y revertir las huellas que el tiempo deja en nuestras células. Hoy los esfuerzos de la comunidad científica se centran mayoritariamente en mejorar la calidad de vida de la población envejecida con el fin de imitar lo que ocurre en las personas centenarias, quienes no suelen mostrar un gran deterioro de sus capacidades. Sin embargo, el gran reto para el futuro de la biología y la medicina del envejecimiento es prolongar la vida de la población general de forma notable, de manera que las edades centenarias lleguen a ser la norma y no la excepción. De las líneas de investigación que actualmente persiguen este objetivo, la de los fármacos contra el envejecimiento es tal vez la más clásica, pero esto no significa que su potencial está agotado. Periódicamente se descubren nuevos compuestos con una posible acción contra el deterioro causado por la edad. Pero a este enfoque se unen otros más novedosos y personalizables como la terapia génica, cada vez más prometedora gracias a los recientes avances en las técnicas de manipulación genómica, o la medicina regenerativa, que pretende explotar la capacidad renovadora de las células madre para combatir el envejecimiento. En la posibilidad de intervenir directamente sobre los genes y los mecanismos moleculares de la célula está depositada hoy una gran parte de las esperanzas de la medicina del siglo XXI, incluyendo la búsqueda de la inmortalidad. El elixir de la vida. La búsqueda de una poción capaz de acercarnos a la inmortalidad es tan antigua como la cultura humana. Pero aunque no exista un elixir de la vida eterna, el desarrollo de la ciencia moderna sí nos ha acercado al descubrimiento de ciertos compuestos que pueden ayudarnos a vivir más años en las mejores condiciones posibles sin que nuestras capacidades físicas y mentales se vean mermadas por causa de la edad. Este es un activo campo de investigación en el que a menudo las proclamas pueden ser controvertidas, pero donde sin duda se están logrando avances interesantes basados en la intervención sobre distintas vías implicadas en los procesos celulares del envejecimiento. Uno de los primeros enfoques en este terreno ha sido tratar de encontrar fármacos que imiten los cambios provocados por la restricción calórica, un mecanismo que, como vimos en el capítulo anterior, se ha demostrado muy efectivo para alargar la longevidad en diferentes animales de laboratorio, incluyendo los monos. Los humanos también podrían beneficiarse de los efectos de la restricción calórica,
según sugieren las investigaciones del biogerontólogo italiano Luigi Fontana, que estudia la relación entre nutrición y longevidad en grupos de personas que siguen estas dietas de forma voluntaria. Pero dado que estas dietas no son una solución conveniente para la población general, las investigaciones buscan compuestos que puedan simular sus efectos sin restricciones nutricionales. En este propósito fueron pioneros Leonard P. Garante y Cynthia Kenyon, destacados en el estudio de las sirtuinas y su relación con la longevidad en levaduras y gusanos. En 1999, ambos investigadores fundaron la compañía Elixir Pharmaceuticals con el objetivo de desarrollar fármacos activadores de las sirtuinas para imitar los efectos de la restricción calórica. Sin embargo, el fármaco que comenzó a perfilarse como la gran promesa de la longevidad llegaría en 2004 por mediación de quien había sido un estrecho colaborador de Garante, David Sinclair, fundador de la compañía Sirtris. El compuesto es el resveratrol, un tipo de alcohol orgánico que se encuentra en muchos alimentos vegetales, entre ellos la piel de las uvas. El resveratrol, un candidato a activar la vía de las sirtuinas, suscitó gran interés en la pasada década por sus posibilidades para frenar el envejecimiento, y aunque en su momento no se consiguieron pruebas concluyentes de este efecto, el interés se ha reavivado recientemente gracias a un estudio que apoya su influencia sobre la longevidad. Los autores investigaron los efectos de este compuesto y de otros 5 análogos en cultivos de células humanas. Los resultados indican que estas moléculas son capaces de causar diversos cambios en las células que las devuelven a un estado más joven, se reduce la expresión de los genes típicos de la senescencia, se recupera la longitud de los telómeros y las células vuelven a adquirir la capacidad de dividirse, anulada en los tejidos por efecto de la edad. Según los autores del estudio, el resveratrol rescata las células envejecidas, lo que puede abrir la puerta a nuevos tratamientos. Sin embargo, reconocen también que la reactivación de la división celular puede aumentar el riesgo de aparición de algún tipo de cáncer. En cuanto al mecanismo por el cual el resveratrol ejerce estos efectos en la célula, los autores proponen que este compuesto podría actuar en más vías además de las sirtuinas. Otra promesa que aún se encuentra en fase de investigación es un fármaco llamado remodeling, capaz de realizar cambios epigenéticos que mejorarían la condición de las células. Los ensayos con esta molécula en cultivos celulares humanos demostraron que tras la administración de este compuesto las células procedentes de pacientes con progeria mejoraban su arquitectura nuclear y la compactación de la cromatina gracias a la ganancia de regiones de heterocromatina. Quizás el fármaco más prometedor en estos momentos es la rapamicina o sirolimus. Se trata de una molécula que lleva décadas captando la atención de la comunidad científica por sus distintas aplicaciones. Inicialmente la rapamicina se utilizó como inmunosupresor, para disminuir el rechazo de los pacientes a los órganos trasplantados, pero más tarde se probó como agente para frenar la proliferación de las células tumorales. Aunque su acción en este sentido no es muy potente, se sigue administrando porque favorece los efectos de los agentes quimioterapéuticos cuando se aplican de manera conjunta. En 2009 comenzaron a revelarse los posibles beneficios de la rapamicina en la longevidad de los ratones gracias a las investigaciones del chileno Felipe Sierra en el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos. Sierra defiende que el envejecimiento es un proceso global, por lo que el tratamiento de las enfermedades asociadas a la edad debe abordarse de forma conjunta. Este enfoque nace de la observación de que las personas centenarias generalmente gozan de buena salud y bastante independencia hasta que mueren de forma repentina, mientras que quienes sufren enfermedades de la edad suelen padecer varias simultáneamente. Con esta idea, el investigador promovió un programa para evaluar los efectos de diferentes compuestos con una posible actividad impulsora de la longevidad. Los primeros resultados mostraron que la administración de la rapamicina extendía la longevidad en los ratones. Un dato prometedor es que estos animales empezaron a tomar el compuesto a una edad avanzada, no por una decisión deliberada sino debido a problemas técnicos que impedían la correcta absorción de la medicación. Para cuando los científicos lograron encapsular el fármaco de forma adecuada para que fuera absorbido, los ratones ya habían envejecido, y a pesar de todo la rapamicina fue capaz de extender su longevidad retrasando el deterioro del cuerpo. Estas investigaciones aportan interesantes indicios para el desarrollo de tratamientos que ofrezcan una mejor calidad de vida durante la vejez.
Los estudios han logrado esclarecer el mecanismo de acción de la rapamicina. Esta molécula actúa inhibiendo la vía de TOR, que como hemos visto en capítulos anteriores es un mediador celular implicado en el envejecimiento y cuyo bloqueo favorece la extensión de la longevidad. A nivel epigenético se sabe que la inhibición de la vía TOR por medio de la restricción calórica o la rapamicina devuelve la cromatina a un estado más condensado. También hay evidencias de que este compuesto mejora la función cardíaca y la locomoción, y de que ejerce protección frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Sin embargo, aún faltan estudios que expliquen más en detalle cómo actúa la rapamicina a nivel molecular. En resumen, los resultados son esperanzadores, pero los investigadores se muestran cautelosos debido a que este fármaco tiene importantes efectos secundarios en los humanos por su toxicidad y por su acción inmunosupresora que puede favorecer la aparición de infecciones. Otra molécula candidata como fármaco contra el envejecimiento es la melatonina. Como ya expusimos, se trata de la hormona responsable de mantener los ritmos circadianos por medio de la regulación de un conjunto de genes osciladores que adaptan nuestro cuerpo a los distintos requerimientos del día. Estos genes están íntimamente relacionados con la vía TOR y la autofagia, lo que sugiere una implicación en la longevidad. Además, la melatonina inhibe la liberación de insulina, por lo que también se relaciona con la acción de esta hormona. Finalmente, regula también la epigenética de las células por medio de las sirtuinas, cuya oscilación según los ritmos circadianos es fundamental para el proceso de formación de la memoria. Un dato significativo es que los niveles de esta hormona decaen con la edad, por lo que los tratamientos con melatonina podrían representar una buena herramienta para combatir los efectos del envejecimiento. Ciertos indicios apuntan que esta molécula podría resultar beneficiosa en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, aunque se trata solo de estudios preliminares. También relacionada con la vía de la insulina se encuentra la metformina, una molécula procedente de la planta Galega officinalis que se emplea en el tratamiento de la diabetes. En la búsqueda de fármacos que permitan tratar el envejecimiento como una enfermedad, el gerontólogo Nir Barzilai investiga los posibles efectos de la metformina en la extensión de la longevidad, de lo cual ya existen evidencias en los gusanos. Por el momento, los resultados muestran que los pacientes sometidos a este tratamiento tienen una menor incidencia de procesos cancerígenos y una reducción de las enfermedades cardiovasculares y la demencia senil. Barzilai se encuentra ahora inmerso en un estudio a largo plazo que pretende analizar la influencia de la metformina en la aparición de las enfermedades asociadas a la edad, como el cáncer y la demencia, en un grupo de 3.000 personas entre 60 y 80 años. Pero naturalmente, en esta búsqueda de fármacos contra el envejecimiento no podía faltar la estrategia de tratar de actuar sobre un regulador tan crítico de la longevidad como es la telomerasa. Como hemos explicado, esta enzima puede ser un arma de doble filo, ya que su activación favorece la extensión de la vida pero también aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Por ello, la telomerasa es hoy objeto de dos líneas de investigación contrapuestas, la que busca inhibidores como posibles fármacos que ayuden a combatir el cáncer, y la que trata de encontrar activadores para mantener la longitud de los telómeros y frenar así el envejecimiento celular. En esta segunda línea, uno de los compuestos estudiados es el TA65, aislado por la compañía Geron a partir de la planta Astragalus membranaceus. La investigadora María Blasco, en colaboración con Geron, ha ensayado los efectos de la administración de este compuesto por vía oral en ratones. Los resultados demuestran que el TA65 potencia la telomerasa solo de forma leve, y que si bien aumentaba el tamaño de los telómeros y mejoraba la salud de los ratones hembras, no conseguía prolongar su longevidad. Los estudios de este compuesto con pacientes humanos revelan que no se logra un aumento en la longitud de los telómeros, aunque sí se observan menos telómeros cortos. La investigación sobre la telomerasa ofrece un buen ejemplo de lo que representa el avance científico y de la forma en que se empiezan a concebir los nuevos tratamientos del futuro. Como decíamos, la búsqueda de fármacos es una línea clásica. Durante siglos los investigadores han centrado sus esfuerzos en el estudio de compuestos, tradicionalmente extraídos de la naturaleza y más recientemente obtenidos mediante síntesis química. Estos estudios y la medicina desarrollada a su alrededor han sido fundamentales
para nuestra supervivencia y la mejora de nuestra calidad de vida, y algunos de los fármacos descubiertos de este modo son buenos candidatos para combatir el envejecimiento o algunas de las enfermedades asociadas a él. Sin embargo, las tecnologías actuales ofrecen otras fórmulas más innovadoras para el tratamiento de los trastornos de la edad y la extensión de la longevidad, y la telomerasa es uno de los objetivos prioritarios de estas nuevas estrategias. Mientras se continúa investigando la administración de fármacos activadores de esta enzima, la telomerasa es también objeto de las más novedosas estrategias de terapia genética. La terapia génica al servicio de la longevidad. La terapia génica consiste en manipular el ADN para el tratamiento o la prevención de alguna enfermedad. Una buena parte de los estudios de terapia génica aplicada a la longevidad persigue la potenciación de la telomerasa, un efecto que prolonga la vida de los ratones. Sin embargo, sabemos que la activación permanente de esta enzima aumenta el riesgo de sufrir cáncer porque elimina las restricciones naturales de las células. Con el fin de superar este escollo, los científicos plantean el uso de la terapia génica para activar la telomerasa solo de forma puntual, de manera que se pueda recuperar la condición física y mejorar los síntomas asociados a la vejez. Generalmente, el objetivo de la terapia génica es introducir en el genoma de un individuo una copia correcta de un gen que el paciente tiene mutado o defectuoso. Para ello se emplea un virus que se modifica con el fin de eliminar su potencial patogénico y en cuyo genoma se inserta el gen de interés. Cuando se administra al paciente el virus modificado, este infecta las células introduciendo el gen terapéutico en el ADN del sujeto. Dado que es inviable lograr la infección de todas las células del organismo. Normalmente el virus va dirigido a un tejido concreto en el que se desea ejercer los efectos de la terapia. Un inconveniente habitual en estos tratamientos, que a menudo obliga a repetir la terapia, es que las modificaciones son inestables, ya que el propio cuerpo termina eliminando las células infectadas y el virus pierde su capacidad de invasión y proliferación. En el caso de la telomerasa, el problema no es que el gen esté dañado, sino que se encuentra silenciado en la mayoría de los tejidos de un individuo adulto. Por ello, el objetivo es reactivarlo de forma selectiva. Los experimentos en ratones indican que la terapia génica con telomerasa es capaz de mejorar la condición física. En los animales así tratados se ha observado un incremento de la expresión de la telomerasa en hígado, riñón, corazón, pulmones, cerebro y músculo, y sus beneficios se traducen en una reducción de la osteoporosis y de la resistencia a la insulina y en un aumento de las capacidades cognitivas. Puesto que la expresión de la telomerasa es puntual, este efecto no debería promover la aparición del cáncer, y de hecho los ratones tratados no mostraron una incidencia mayor de esta enfermedad. Los datos demostraron que la esperanza de vida de estos animales aumentó entre un 13 y un 24%. Estos primeros experimentos en animales han espoleado el interés de los investigadores por averiguar si la terapia génica de la telomerasa podría aportar beneficios también en el tratamiento de las enfermedades asociadas al envejecimiento, y con este propósito se han iniciado ensayos en pacientes de Alzheimer. Pero al mismo tiempo, las expectativas sobre la terapia génica han despegado en los últimos años gracias a una tecnología de reciente desarrollo que la comunidad científica no duda en calificar como la gran revolución genética del siglo XXI. Se trata del sistema CRISPR-Cas9, que permite editar el genoma de las células vivas con una precisión casi quirúrgica sin parangón entre las técnicas utilizadas hasta ahora. CRISPR, la revolución genética del siglo XXI. En el medio siglo de historia de la ingeniería genética, también llamada tecnología del ADN recombinante, los científicos han desarrollado diversas herramientas capaces de cortar y pegar fragmentos de ADN, la idea en la que se basan tanto la terapia génica como un sinfín de aplicaciones en investigación. O quizás sería más correcto decir que han adaptado dichas herramientas, ya que generalmente estas tijeras moleculares se desarrollan a partir de sistemas descubiertos en la naturaleza, sobre todo en los microorganismos. Sin embargo, hasta la pasada década las herramientas de edición genómica, como se las conoce, tenían una serie de inconvenientes como la complejidad de uso, falta de precisión o la dificultad para adaptarlas a cada necesidad concreta. A finales de la década de 1980 comenzó a descubrirse en varios microorganismos un tipo de secuencias repetidas de ADN cuya función se desconocía.
En la década siguiente, el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante, emprendió el estudio de estas secuencias a las que denominó CRISPR, acrónimo del inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o repeticiones cortas palindrómicas agrupadas de forma regular. Mojica propuso que las CRISPR formaban parte de una especie de sistema inmunitario microbiano que las bacterias empleaban para reconocer y romper el genoma de los virus que las invadían, una hipótesis que resultó correcta. Ciertas secuencias entre las CRISPR sirven para identificar al atacante, mientras que las enzimas asociadas K se encargan de romper su ADN. Pero al tratarse de un sistema de reconocimiento y corte de secuencias específicas de ADN, el sistema CRISPR-Cas pronto llamó la atención de los biotecnólogos, que vieron en él una posible herramienta de aplicación en ingeniería genética. Ya en la década presente, la estadounidense Jennifer Doudna, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, y la francesa Emmanuelle Charpentier, entonces en la Universidad de Umeå, Suecia, investigaron el sistema CRISPR-Cas para adaptarlo como herramienta de ingeniería genética. La enzima elegida por las investigadoras fue Cas9, una nucleasa, o enzima cortadora de ADN, con dos dianas de corte distintas, una en cada hebra del ADN. Las investigadoras consiguieron primero desactivar uno o ambos sitios, para controlar de forma precisa las capacidades de edición de esta enzima. Luego modificaron la secuencia genética de CRISPR, originalmente un ADN repetitivo, que fue sustituida por una molécula de ARN guía, complementaria a la secuencia del gen que quiere editarse. La complementariedad entre el ARN guía y el ADN diana permite que Cas9 reconozca específicamente la región genómica de la célula donde debe actuar y cortar. A continuación, la propia maquinaria celular se encarga de unir los extremos cortados para reparar la lesión en el ADN. Gracias al ARN guía es posible editar la secuencia del modo que se desee. Por ejemplo, introduciendo mutaciones que activen o inactiven un gen, eliminando secuencias o incluso forzando cambios en la organización cromosómica. De cara a la terapia génica, para inocular el sistema CRISPR dentro de una célula también es necesario utilizar vehículos, denominados vectores, como los virus modificados que ya hemos señalado. Pero las herramientas disponibles antes de CRISPR obligaban al uso de secuencias de ADN de origen externo que pueden tener efectos secundarios, como mutaciones no deseadas o que no se consiga una expresión de las proteínas. El mecanismo de corta y pega de CRISPR no solo evita estos inconvenientes, sino que además este sistema ofrece una precisión, facilidad de uso y adaptabilidad a cada caso concreto que superan notablemente a las herramientas anteriores. Por todo ello, CRISPR ha supuesto una revolución para la edición de genomas. Sus ventajas ya se han manifestado en el campo de la investigación. Por ejemplo, antes se requerían meses de trabajo para crear un animal transgénico con una sola mutación, que podían convertirse en años para introducir varios genes. En cambio, con CRISPR los científicos son capaces de producir animales transgénicos para más de un gen en cuestión de pocas semanas, lo que permite una rápida exploración masiva del rol de cada gen y su caracterización funcional. Pero la creatividad de los científicos ya está explotando nuevas aplicaciones de CRISPR. Por ejemplo, inactivando la nucleasa, la especificidad del reconocimiento de una secuencia concreta de ADN puede utilizarse para otros fines, como llevar factores de transcripción a una región concreta del genoma y así regular la expresión de los genes. El campo de la longevidad es uno de los candidatos a aprovechar las ventajas de CRISPR, ya que este sistema permite editar genes, reestructurar la cromatina, inducir cambios epigenéticos como la unión a factores de transcripción o producir varios de estos efectos simultáneamente, todas ellas modificaciones de interés en la exploración de las terapias contra el envejecimiento. De momento, los tratamientos de terapia génica con CRISPR se han ensayado en enfermedades con una causa genética conocida. Por ejemplo, se ha investigado la modificación de células madre humanas para tratar la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que afecta sobre todo a los pulmones y que se debe a una mutación en una proteína concreta conocida. Los estudios demuestran que las células madre editadas son estables genéticamente y fenotípicamente, es decir, que la mutación introducida se mantiene en el linaje celular después de sucesivas divisiones, y que la proteína se expresa en todas ellas.
Estos estudios tienen como objetivo editar células extraídas de un paciente y después devolverlas a su cuerpo, evitando así la posibilidad de rechazo asociada a los trasplantes. Además, y puesto que se trabaja con células madre, estas podrán después dividirse y originar diferentes tipos celulares en el organismo del paciente. Una opción alternativa que ofrece CRISPR es generar mutaciones en lugar de corregirlas. Estas alteraciones provocadas en el ADN pueden ser útiles para proteger a ciertos pacientes de determinadas enfermedades que pueden recortar seriamente su longevidad, por ejemplo, el SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, infecta y destruye las células TCD4, un tipo de linfocitos de nuestro sistema inmunitario. Para que el virus invada estas células es imprescindible que reconozca una proteína específica que se encuentra en la membrana celular. La estrategia que persiguen ahora los investigadores es mutar el gen que codifica esta proteína en los linfocitos, de tal forma que el virus no pueda reconocerla y por tanto sea incapaz de infectarla. En los ensayos clínicos se ha comprobado que el tratamiento de los pacientes con sus propias células editadas genéticamente de esta manera reduce la cantidad de virus en su sangre, ya que las células modificadas no sucumben a la infección y sobreviven. A medida que se van agotando las células infectables, el virus comienza a desaparecer, hasta que finalmente en el cuerpo del paciente solo quedan linfocitos resistentes al VIH. Otro de los objetivos de los tratamientos con CRISPR es el cáncer. Un caso relativamente asequible es el de los cánceres causados por virus oncogénicos, como el de la hepatitis C, VHC, o el del papiloma humano, VPH. Los experimentos realizados con células cancerosas infectadas por VPH y tratadas con CRISPR-Cas9 han logrado una reducción de la proliferación celular, y los resultados parecen también esperanzadores en otros casos. La inactivación o eliminación de virus oncogénicos mediante CRISPR se presenta hoy como una alternativa muy prometedora para la prevención y tratamiento de este tipo de cánceres. Más complicada parece la manipulación del genoma de las células cancerosas cuando no hay un virus implicado. Dado que los cánceres son muy diversos, en estos casos los investigadores deben diseñar estrategias específicas y muy sofisticadas. Por ejemplo, en un experimento concreto los científicos idearon un sistema CRISPR-Cas9 para que funcionara exclusivamente en las células cancerosas, inactivando el oncogen responsable del tumor. Para ello, debían introducir en las células 4 genes, Cas9, LAC-I, inhibidor de LAC, un ARN guía de LAC-I y un oncosupresor, ARN guía para el oncogen. La enzima Cas9 estaba bajo el control de un promotor específico del tejido donde se ubica el cáncer, mientras que el ARN guía de LAC-I estaba controlado por un promotor llamado HTERT que solo induce la expresión del gen en las células cancerosas. De este modo, solo en las células tumorales del tejido específico se producían Cas9 y el ARN guía de LAC-I. Este último guiaba entonces a Cas9 para cortar e inactivar el gen LAC-I. La función normal de este gen sería producir la proteína LAC-I que inhibiría la expresión del oncosupresor o ARN guía para el oncogen. Dado que en las células tumorales LAC-I estaba inactivo, el oncosupresor se expresaba y servía a su vez de guía a Cas9 para cortar e inactivar el oncogen. Por el contrario, en las células sanas no se fabricaba el ARN guía de LAC-I, por lo que el gen LAC-I quedaba intacto y producía la proteína encargada de inhibir la expresión del oncosupresor. Por último, CRISPR también puede demostrar utilidad para corregir las modificaciones epigenéticas asociadas a la edad, ya que éstas se originan por la acción de distintas proteínas cuya actividad puede regularse por edición genómica. Por ejemplo, en ratones con progeria se ha verificado que la eliminación de una proteína con actividad metiltransferasa, que añade grupos metilo a las histonas, es capaz de mejorar la reparación del ADN y retrasar la senescencia, extendiendo la esperanza de vida. La facilidad que CRISPR proporciona para la manipulación de genomas es una garantía de que no solo van a poder explorarse múltiples vías para tratar de incidir sobre los efectos del envejecimiento, sino que además la investigación avanzará a un ritmo mucho mayor que con las herramientas más tradicionales de edición genómica. Al poder de CRISPR se une además otra tecnología reciente que promete grandes aplicaciones en el tratamiento del envejecimiento, como es la posibilidad de obtener células madre a voluntad y personalizadas para cada paciente. Las células madre y la medicina regenerativa.
A medida que envejecemos, nuestro cuerpo va perdiendo su capacidad de renovación, y una parte de este deterioro se debe al agotamiento de las células madre. Estas células conservan el potencial de dividirse y diferenciarse en distintos tipos celulares para regenerar un tejido, lo que se conoce como pluripotencia. Parece obvio que las células madre son un reducto de juventud presente en el organismo, y que si fuéramos capaces de reprogramar nuestras células envejecidas para devolverlas a ese estado inmaduro y no diferenciado, estaríamos más cerca de conseguir la prolongación de la vida. Este es el enfoque de la medicina regenerativa, que se basa en el empleo de células madre para renovar el organismo liberándolo de los efectos del envejecimiento. Reprogramar una célula vieja para convertirla en pluripotente y joven es algo que se da de forma natural tras la fertilización del óvulo por el espermatozoide. A partir de 2 células se obtiene una nueva que dará origen a un individuo completo. Este proceso puede imitarse en el laboratorio transfiriendo un núcleo viejo al citoplasma de una célula joven no diferenciada. En 2006 el investigador japonés Shinae Yamanake consiguió diseñar un método para reprogramar células adultas en cultivo mediante la introducción de una serie de factores de transcripción, llamados factores de Yamanake. Las células así obtenidas, denominadas células madre pluripotentes inducidas, iPS, por sus siglas en inglés, son muy semejantes en sus características a las células madre de un embrión. Ciertos experimentos han logrado reprogramar células de personas ancianas de hasta 101 años, obteniéndose células pluripotentes con diferentes signos de rejuvenecimiento, se activa la telomerasa y se alargan los telómeros, se reduce el daño ocasionado en el ADN gracias a P53, mejora el funcionamiento de las mitocondrias, disminuye la presencia de marcadores de la senescencia y se restaura el perfil de expresión génica típico de las etapas más jóvenes. Estos resultados sugieren que la reprogramación puede resetear el reloj biológico incluso en células muy viejas y pone en evidencia la importancia de los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes. Sin embargo, también en este caso hay una grave contrapartida, y es una vez más el riesgo de desarrollar tumores. Debido a su pluripotencia y capacidad de división, las células madre pueden ser el origen de un cáncer si escapan fuera de control. Para evitar estos peligrosos efectos secundarios, algunos investigadores han propuesto una reprogramación solo parcial mediante una corta exposición a los factores de Yamanake. Esta idea se aplicó a fibroblastos, células del tejido conectivo, de ratones transgénicos que tienen un defecto en el gen de la lamina A, y que como consecuencia envejecen de forma prematura debido a la pérdida de la envoltura nuclear, la desorganización de la cromatina y los daños en el ADN. El procedimiento de reprogramación parcial logró reducir los marcadores de respuesta al estrés, disminuir los niveles de P53 y otros marcadores de senescencia, paliar el daño en el ADN, mejorar la función de las mitocondrias y restaurar los niveles de 2 marcadores de heterocromatina. Y todo ello sin aumentar el riesgo de cáncer, ya que los fibroblastos continuaban siendo tales, sin revertir al estado pluripotente. Las modificaciones logradas por los investigadores con esta reprogramación parcial de las células repercutieron también en el organismo de los ratones, mejorando su condición física e incrementando drásticamente su esperanza de vida. Sin embargo, el experimento no pudo determinar si este método también sería capaz de extender la longevidad en ratones sin la mutación. Aunque en ratones normales envejecidos se ha observado una mayor capacidad de regeneración, tanto en estos modelos animales como en los humanos aún falta solventar la duda de si la reprogramación es un tratamiento capaz de prolongar la vida. De hecho, aún son considerables las incógnitas pendientes con respecto al poder rejuvenecedor de las células madre. Una de las cuestiones por resolver es si su capacidad regenerativa depende de las propias células o del ambiente molecular en el que se encuentran, dos posibilidades que dibujarían panoramas muy diferentes. En los primeros ensayos en los que se trasplantaron células madre de tejido muscular en ratones, los investigadores se dieron cuenta de que el éxito o el fracaso dependían de la edad del animal receptor, lo que sugiere que tal vez el poder regenerador de estas células es una consecuencia del ambiente global en el que se encuentran. Esta influencia del entorno se ha revelado también en los experimentos realizados mediante la técnica de parabiosis, que consiste en conectar los vasos sanguíneos de 2 animales. Al unir un ratón envejecido a otro joven,
se observaba un rejuvenecimiento en el cuerpo del primero, lo que indica que las células madre guardan un potencial de regeneración, pero que ciertos factores externos en la sangre del animal joven ejercen una influencia en los tejidos de su compañero. La carrera se centra ahora en determinar cuáles son estos factores y si podrían usarse para tratar el envejecimiento en los humanos. Tal vez algunas pistas podrían encontrarse en ciertos factores que merman con la edad, como es el caso de la hormona oxitocina, producida durante el parto y la lactancia y a la que se le atribuye un papel en la formación de los vínculos sociales fuertes. Esta hormona tiene una posible capacidad de rejuvenecer tejidos, y ya han empezado los ensayos clínicos para tantear su aplicación contra el envejecimiento. Pese a todo, aún no existe ninguna garantía de que este enfoque vaya a resultar productivo. La compañía acá está intentando tratar enfermos de Alzheimer con la sangre de personas jóvenes y sanas. En un pequeño ensayo con 18 pacientes, la mitad con tratamiento y la otra con un placebo, no se observó una mejora sustancial en las habilidades cognitivas, aunque hubo cierta mejora en las puntuaciones de las tareas asignadas. Los posibles tratamientos con células madre y edición genómica son representativos de una tendencia que cobra fuerza en la ciencia biomédica del siglo XXI, y es la medicina personalizada. Aunque en esencia las causas del envejecimiento y sus enfermedades asociadas son comunes a todas las personas, también es cierto que somos genéticamente distintos, y por ello las nuevas terapias ofrecen una flexibilidad que permite optimizarlas al perfil y a las necesidades de cada paciente. Con este propósito nacen también dos disciplinas que se basan en la personalización y que encuentran un campo fértil en la lucha contra el envejecimiento, la nutrigenómica y la farmacogenómica. Medicina personalizada. De todos los factores ambientales que influyen en nuestra longevidad, la dieta es sin duda uno de los principales. Las capacidades oxidantes de algunos nutrientes pueden favorecer un clima celular más reactivo que dañe el ADN, y al contrario, los alimentos antioxidantes favorecen la retirada de estos radicales libres y ayudan a preservar la estabilidad del genoma. Sin embargo, y frente a ciertas proclamas dietéticas exageradas, debe tenerse en cuenta que el organismo necesita un equilibrio, ya que en realidad, estas especies reactivas del oxígeno, ROS, son también un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente al ataque de posibles patógenos. De hecho, la relación entre la dieta y la respuesta al estrés oxidativo es una activa línea de investigación en el campo del envejecimiento, y de ella derivan algunas directrices nutricionales encaminadas a retrasar y combatir los efectos de la edad. Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado que la ingesta de los fenoles presentes en el aceite de oliva mejora a largo plazo las habilidades motoras y la memoria espacial de los ratones, efectos que se relacionan con cambios en los perfiles de expresión genérica debidos a regulación por microARN. En sentido opuesto, la restricción calórica y su relación con la vía de la insulina nos hacen intuir que un consumo elevado de azúcares no es quizá la mejor manera de asegurarnos una vida longeva. Según estudios con más de 5.000 mujeres elaborados por la investigadora Elise Eppel, el consumo de refrescos azucarados se relaciona con un acortamiento de los telómeros. Estos ejemplos ilustran la importancia de la dieta en la longevidad, y también representan reglas comunes que se derivan de los estudios y que pueden aplicarse de forma general. Sin embargo, las particularidades genéticas de cada persona motivan que no todos respondamos del mismo modo a los diferentes alimentos. Por ello, la nutrigenómica es una disciplina reciente que pretende estudiar las variantes genéticas entre los individuos que causan diferencias en la asimilación de los nutrientes y su procesamiento en el organismo, y las consecuencias que esto tiene para el correcto equilibrio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas tienen distinta sensibilidad al colesterol ingerido en la dieta, lo que en algunos casos puede resultar en niveles demasiado altos de esta grasa en la sangre y en el consiguiente riesgo de enfermedades coronarias. Entender estas diferencias entre los individuos permite diseñar dietas específicas para cada persona que se ajusten a las necesidades de su genotipo y que permitan mejorar su estado de salud. Por otro lado, la nutrigenómica también busca descubrir cómo la dieta afecta a los niveles de expresión de los genes, cuyo efecto también revierte en nuestra salud. El objetivo final es generar un conocimiento integrado de la relación entre dieta, genes y longevidad a partir de toda la información obtenida a distintos niveles,
cómo los nutrientes influyen en la regulación de la expresión de los genes, ya sea por medio de factores de transcripción o por epigenética. ¿Qué genes se expresan y en qué cantidad? ¿Cuáles son las variantes genéticas que existen en una población? ¿Cómo son las proteínas resultantes y cómo éstas interactúan en el metabolismo? Y todo ello en conjunto para todos los genes y todas las proteínas. Por lo tanto, y además de la necesidad de recabar grandes volúmenes de datos, también es esencial disponer de herramientas bioinformáticas adecuadas para analizar e integrar la enorme cantidad de conocimiento generado. El resultado será la posibilidad de determinar el tipo de nutrición óptima que cada persona requiere para prevenir una enfermedad concreta, combatir un cáncer o retrasar en lo posible los efectos del envejecimiento. Lo explicado para los nutrientes de la dieta puede aplicarse también a los fármacos. Del mismo modo que la nutrigenómica integra la información de cómo las diferencias genéticas entre las personas modulan los efectos de la nutrición, la farmacogenómica pretende compaginar la farmacología con la genómica. Es decir, se trata de analizar las diferencias genéticas y estudiar cómo influyen en el comportamiento de un fármaco, cómo se absorbe, se distribuye y se metaboliza en el organismo de cada paciente y cómo son sus efectos en cada caso. El propósito es diseñar tratamientos que se adapten a los requerimientos de cada persona, conociendo qué fármaco y en qué dosis funciona mejor según su perfil genético para de esta forma aumentar el éxito y reducir los efectos secundarios no deseados. De momento son pocos los ensayos realizados en esta línea, pero a medida que vayamos recolectando más información acerca del perfil genético de cada paciente y su reacción frente a un tratamiento, todo el conocimiento generado ayudará a mejorar la eficacia de las terapias. Por ejemplo, existen múltiples fármacos para combatir el cáncer, pero su aplicación depende del tipo de tumor y de la tolerancia de cada paciente al tratamiento. La farmacogenómica resultará muy valiosa para minimizar los efectos secundarios y lograr una mayor supervivencia a la enfermedad. Un futuro más longevo y saludable. Lograremos algún día que las longevidades extremas de Jean Calment, Sarah Knaus o Navi Tajima dejen de ser casos excepcionales para convertirse en algo común en la sociedad. Investigadores como María Blasco confían en que la posibilidad de manipular nuestros genes nos permitirá alcanzar los 122 años, siempre que llevemos hábitos de vida saludables. Es un hecho que los datos demográficos revelan año a año un aumento en la esperanza de vida en todas las poblaciones humanas. Gracias al desarrollo científico y al creciente acceso a los recursos necesarios para el bienestar, hoy somos capaces de vencer a numerosas amenazas que en tiempos pasados nos hacían perecer y recortaban drásticamente la esperanza de vida de la población. Los avances en la conquista de la longevidad se traducen en que cada vez hay más personas centenarias o supercentenarias. Pero con independencia de cuántos años vayamos a vivir, una preocupación más inmediata es que en la vejez podamos gozar de la mejor calidad de vida, paliando el deterioro por la edad y los efectos de las enfermedades asociadas. Es en este aspecto donde la investigación biomédica está logrando múltiples avances tangibles cuyas consecuencias ya están presentes en nuestra sociedad. Médicos e investigadores en gerontología apuntan que los síntomas de la edad que antes eran típicos a los 50 años hoy pueden aparecer a los 60. Y que en general envejecemos con mayor salud. Sin embargo, es tentador preguntarse si algún día podrá haber vida humana más allá de los 122 años, que actualmente es el límite conocido de nuestra especie. Los biólogos evolutivos son reacios a admitir que exista un gen concreto responsable de la longevidad en los humanos. Como hemos analizado, diversos genes participan en nuestra supervivencia por distintos mecanismos, y es el agotamiento de los recursos de nuestro cuerpo lo que finalmente nos hace perecederos. La investigadora Cynthia Kenyon sugiere la posibilidad de que con el tiempo los humanos desarrollemos variantes más potentes de estos genes. Por ejemplo, que mejoren la capacidad de reparación de daños y mantengan las células jóvenes durante más tiempo para llevarnos a romper esta barrera teórica actual de los 122 años. El biogerontólogo y matemático británico Aubrey de Grey suele afirmar que ya ha nacido la primera persona que vivirá 1000 años, y que será el resultado de la medicina regenerativa y de la ingeniería de tejidos, que a lo largo de este siglo nos permitirán ir reparando periódicamente los daños por la edad para mantener un estado en el que la senescencia del organismo sea casi inapreciable. Las proclamas de Grey son polémicas,
Algunos científicos las contemplan como un terreno productivo para la discusión, mientras que otros las consideran demasiado fantasiosas. Solo el tiempo nos dirá hasta dónde podrá llegar la ciencia de la longevidad a finales del siglo XXI, pero sería una buena señal que vivamos lo suficiente para ser testigos de ello. Nos vemos en el 2150. La rapamicina, de la isla de Pascua a los laboratorios. En 1964, una expedición de médicos y científicos canadienses se desplazó a la isla de Pascua para realizar estudios epidemiológicos en una población interesante por su elevado grado de aislamiento. Durante estas investigaciones se observó que los habitantes de la isla no contraían la enfermedad del tétano a pesar de ir descalzos y sufrir cortes en los pies. Dado que la bacteria causante de esta infección es habitual en el suelo, analizaron los microorganismos terrestres de la isla, encontrando que efectivamente la bacteria estaba casi ausente. Pero por puro azar, en estas muestras se descubrió también otro microorganismo muy interesante, Streptomyces hygroscopicus, una bacteria que fabricaba un compuesto con actividad antibiótica contra los hongos. En honor al nombre nativo de la isla, Rapa Nui, esta molécula fue bautizada con el nombre de rapamicina. Su descubridor, Surin Sehgal, de los laboratorios Ayerst de Montreal, envió muestras al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde probaron que este compuesto potenciaba la acción de los agentes quimioterapéuticos. Sehgal dedicó el resto de su carrera al estudio de la rapamicina. Cuando su empresa decidió cancelar esta línea de investigación, se llevó las bacterias a su casa y las guardó en el congelador con una nota que decía no comer. Con los años la rapamicina ha demostrado su utilidad como inmunosupresora, y más recientemente como posible promotora de la longevidad. Una herramienta genómica escondida en las salinas. A comienzos de la década de 1990, Francisco Martínez Mojica estudiaba el genoma de la bacteria Halopherax, que crecía en unas salinas cercanas a su universidad. En ella descubrió unas secuencias repetidas a las que denominó CRISPR y que se hallaron también en otros microorganismos. Mojica, y poco después otros investigadores, descubrieron que los espaciadores entre estas repeticiones eran idénticos a partes de los genomas de los virus que atacaban a las bacterias, pero que las poseedoras de esos fragmentos eran inmunes a dichos virus. La hipótesis fue que las bacterias recogían y guardaban trozos del genoma de sus atacantes para poder después reconocerlos y destruir su ADN. Los espaciadores transcriben un ARN que se une al ADN del virus, actuando como guía para que seguidamente actúen las enzimas Cas, que cortan el ADN viral. Terapia génica con células reprogramadas. La terapia génica con la herramienta de edición genómica CRISPR ofrece la posibilidad de corregir mutaciones causantes del envejecimiento en células extraídas del propio individuo, que se reprograman para que actúen como células madre capaces de regenerar tejidos. Sin embargo, un problema de las células madre reprogramadas es que pueden causar tumores. En este experimento se evitó este inconveniente con una reprogramación solo parcial, que rejuvenece los fibroblastos de la piel sin convertirlos en células madre.